Vale, pues vamos a arrancar con la tutoría de hoy. Una tutoría también muy importante. Yo ya, claro, va perdiendo un poco semántica, ¿no? Eso de muy importante porque todo lo que os propongo digo que es muy importante, pero es que es así. Vamos incorporando piezas en este puzzle que estamos montando y todas las piezas son muy importantes. Y quizá un poco es lo que, ¿no? En esta asignatura o en este módulo va de alguna manera dando esa ansiedad, ¿no? al alumno de que tiene que ir incorporando mucho conocimiento muy rápido para poder ir afrontando los programas y los códigos que se van proponiendo, ¿no? Semana a semana. Pero esta tutoría yo creo que sí que la puedo encajar entre las, yo qué sé, 5 más importantes del curso, ¿vale? Porque va a tratar sobre el manejo de formularios. Y los formularios, obviamente, es la manera estándar con la que vamos a interaccionar con nuestros scripts PHP, ¿vale? Hasta ahora hemos escrito código, lo hemos ejecutado directamente, pero eso normalmente no es la manera en la que se construyen las aplicaciones. Las aplicaciones se construyen a base de páginas web que se presentan. Muchas de ellas contienen formularios, otras no. Ya veremos un poco qué otras alternativas tenemos a la hora de interactuar con esa página de una manera un poco más libre, más flexible y utilizar incluso JavaScript para que se encargue de la interacción con el servidor. Pero la manera más sencilla, más obvia, más popular es básicamente presentar un formulario, rellenarlo y esa información enviársela al script que la maneje, que la trate, la procese y que nos devuelva una página con la información que nosotros estamos requiriendo. Vale, entonces, vamos a ver para resolver esa o para ver esta parte del uso de PHP, vamos a hacer un ejercicio que en realidad no es tanto un ejercicio como ver código. Vale, vamos a estar viendo código. Dame un segundito que copie esto para tener yo acceso también a los ficheritos. Vale, vale, vale. Vale, entonces voy a ir mostrándoos distintas versiones de la utilización de un formulario en una aplicación web y vamos a ir incorporando cada vez más funcionalidad a el tratamiento que le damos a ese formulario y cómo el script va a trabajar un poco los valores que se introducen en el formulario. Vale, entonces vamos a ver distintos aspectos, vamos a ir desde lo más básico, quizá a la versión más compleja, más complicada. Eh, Como veréis, pues contiene más código, tiene más funcionalidad y más procesos que se llevan a cabo. Entonces, lo más básico que os muestro, básicamente en esta, déjame un poquito que copie este para mí, vale, es lo que tenéis en pantalla. Básicamente es un formulario HTML, ¿vale? Formulario HTML, aquí como veis, no tiene ni código, ¿no? No tiene código. Entonces, lo primero que se nos presenta es cómo podemos, a partir de un formulario que hemos construido posiblemente en la asignatura de lenguaje de marcas, cómo podemos incorporar la funcionalidad para que este formulario pueda interaccionar con un script PHP. ¿Vale? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, todo esto, obviamente, vamos a incorporar información en las etiquetas también, aparte de que podamos ya meter código PHP, pero vamos a incorporar ciertas etiquetas, ciertos atributos en etiquetas HTML para que se pueda, de alguna manera, establecer esa, esa codificación de información que nosotros vamos a introducir en el formulario cuando se nos presenta y que eso pueda viajar hacia el script y que el script en el servidor pueda recibirla y pueda tratarla. Entonces, cosas importantes. Etiqueta form, ¿vale? La etiqueta form tiene que tener un atributo action que apunte básicamente al script que tiene que tratar estos datos. Vale, y fijaros cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir de esta manera. ¿Vale?
segundito. Vale. Vale, ¿por qué no me está...? Porque hay algo que no me está gustando. Tributo action. Vale, si lo pongo aquí. Vale, no le gusta porque quizá esto debería ser un fichero PHP, casi todo. Ah, vale, vale, ya entiendo. Porque como tengo la extensión HTML, no le gusta que le meta PHP. Vale, voy a cambiársela. Voy a cambiarle la extensión. Aunque al principio os quería mostrar un ficherito solo HTML, como ya lo estoy editando y estoy incorporando cosas PHP, voy a cambiarle la extensión. A ver si puedo cambiar la extensión aquí en propiedades. Close. Un segundito. ¿Por qué no me deja? Vamos a intentar refactorizar. Rename. Vale, pero aquí no me deja cambiar la extensión. Y pregunto, ¿por qué no me deja? En properties. Sí, pues sale esto. Vale, vale. Voy a cambiarlo, voy a copiarlo, ¿vale? Lo copio y lo vuelvo a pegar en source y lo voy a renombrar. Estoy haciendo. No, pero esto tampoco me lo deja. Aquí. Vaya. Es que no quería editarlo un poquito, pero aquí en las properties, en este formato. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. La extensión PHP. Seguro que en Bluetooth no me dejaba cambiarlas. Vale, ya lo tengo en formato PHP, vale, es la copia. Entonces, yo aquí sí que ya puedo escribir un action donde, como os digo, pueda referenciar el script que va a recibir todos estos datos, ¿vale? Y que se supone que es donde está el script del servidor. No sé sin funcionar, es que no estoy abriendo el que quiero. A ver si consigo este. Vale, pues aquí sí que voy a escribir. Vale, ahora ya me lo formateo como PHP. Fijaros cómo lo escribo. Aquí podría poner directamente el nombre. Podría poner index.php si es que estoy enviando los datos al script que reside en el fichero index.php. Pero pongo esta expresión y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero os adelanto. Los scripts en el servidor tienen acceso a ciertas variables que llamamos superglobales. Y una de ellas es $server. Y en $server aparecen muchos datos asociados con la comunicación que se está teniendo entre el cliente y el servidor. PHP Self y estas variables superglobales son arrays asociativos, acordaros, son arrays cuyos índices en realidad son cadenas. Aquí voy a tener un montón, lo veremos luego cuando ponga el depurador, veremos un poquito los datos. Bueno, pues aquí en PHP Self lo que tengo es el nombre del script que cargó o que envió de alguna manera esta página HTML hacia el cliente. Vale, y en este caso coincide el script que envía a la página, el script que construye este formulario, con el script que tiene que recibir los datos. Con lo cual puedo utilizar esta fórmula sin falta de poner aquí el nombre final de ese script, puedo simplemente hacer referencia a ese script que reside en el servidor y que es el que ha mostrado o ha construido esta página para poder cargarla en el navegador. Vale, me ahorro tener que, de alguna manera, pillarme los dedos escribiendo aquí un nombre que quizá pueda cambiar, pueda ser variado y que tendría que venir al código y cambiar el nombre. Con esto me da un poco más de flexibilidad. Vale, lo vamos a ver luego con el depurador y veréis toda la información que tiene, digamos, el servidor a su disposición dentro de esta variable superglobal. Vale, importante. Parámetro action. Y ahí tengo que o bien utilizar este formato o bien escribir el nombre del fichero, del script que va a recibir los datos que se rellenen en el formulario. Otro dato importante que en principio en HTML básico no lo vamos a incluir, pero que si queremos
trabajar con PHP, tenemos que incluir este otro parámetro, method. ¿Vale? Y en method vamos a decir si queremos enviar los datos con un comando o con un mensaje post o con un mensaje get. Normalmente, si estoy hablando de un formulario, lo normal es enviarlo con un formato post. ¿Vale? ¿Hay alguno más? Este en type es importante. De momento lo vamos a borrar. Porque este lo único que nos va a servir es codificar este formulario si vamos a trabajar con ficheros. Es decir, si mediante el formulario vamos a hacer un upload de un fichero al servidor. Y esa es una funcionalidad que muchos formularios no tienen. ¿Vale? Muchos formularios no necesitan realmente incluir ningún fichero desde el cliente para que se suba al servidor. Así que nosotros, digamos, en las versiones más simples, simplemente va a ser rellenar campos del formulario y enviárselos al servidor. Entonces, importante, estos dos parámetros, action y method. ¿Vale? ¿Qué más campos tenemos que introducir en el formulario HTML? Bueno, pues por cada input, fijaros que tengo inputs de muchos tipos, tengo un tipo text, tengo tipo password, esto lo conocéis también del lenguaje de marca, ¿vale? Tipo email, tipo teléfono, tipo number, dependiendo del dato que queramos introducir, pues hay un tipo de input distinto. Con respecto a eso, otra pequeña anotación. Fijaros que he puesto no validate en el formulario. No validate significa que no va a entrar en funcionamiento ningún proceso de validación de los datos en el ámbito de la información que yo ponga en el HTML. ¿Vale? Si yo pongo, por ejemplo, esta entrada, que digo que es tipo email, y no introduzco o introduzco una cadena que no tiene un formato de email, no se me va a avisar. ¿Vale? Porque voy a intentar hacer todas las validaciones en el servidor. Que dentro del cliente, con toda la operativa que tengo quizá a mi disposición de manera automática en HTML, no quiero utilizar nada de ese tipo de validaciones. Todas las validaciones las voy a hacer en el servidor. Y para evitar que me salte ningún error cuando desde el navegador se está procesando esta información, le pongo aquí no validate. ¿Vale? Es un flag, lo podéis mirar también en documentación. Me permite anular ese tipo de comprobación en el cliente. Vale, decía, además de action y method, aquí en el input necesito meter un parámetro más, ¿vale? Que es este name. ¿Vale? Es este name de aquí. Name. Y aquí le pongo un nombre. ¿Vale? Name DNI, name clave. ¿Vale? Como veis, todos los elementos input vienen acompañados de un name. Déjame que corra esto un momentito para que veáis qué tipo de formulario es el que quiero construir. Vale, ¿veis? Este es el formulario que quiero construir. Tiene cajas de texto, tiene una fecha, tiene un desplegable, bastante completo, ¿vale? Tiene aquí de checkbox, aquí un checkbox, aquí unas de radio, aquí puedo marcar más de una opción, ¿sí? Un botón de submit, ¿vale? Es bastante completo. Vale, entonces decía, todos los elementos input necesitan un name. ¿Por qué? Cuando esta información viaje hacia el servidor, va a viajar en una estructura de array asociativo. ¿Vale? Lo que me voy a encontrar en el script servidor va a ser un array asociativo del cual puedo ir extrayendo toda la información que se ha ido rellenando en el formulario. En ese array asociativo, los índices con los que voy a poder acceder a cada uno de los elementos de ese array son o se construyen a partir de estos valores del atributo name. ¿Vale? Así que voy a poder entrar a ese array con el índice clave, con el índice correo, con el índice tel, con el índice edad. ¿Vale? Y eso me va a dar acceso a la información que el usuario haya tecleado en este input elemento, en este elemento input. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito? Entonces, muy importantes porque si no pongo el name, no tengo manera luego de acceder a ese array asociativo y poder extraer información. Vale, bueno, aquí por ejemplo tenéis el ejemplo en el select, ¿vale? Este es el que me permite coger una opción, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿sí? El name lo tengo asociado al select, como solo puede viajar una opción, no hay ningún problema.
Cualquiera que yo escoja es la que va a viajar, asociada a el índice tienda. En el idioma tampoco tengo problema. Fijaros que ahora el name, en este caso estoy hablando de este tipo de input, tipo radio, ¿sí? Le pongo el name. Fijaros que tiene que coincidir, ¿vale? En este coincide el idioma, ¿vale? Porque si cojo esta opción va a ir asociado a la clave idioma, pero si cojo esta opción también, ¿vale? Pero el name lo tengo que poner asociado al input de cada opción que yo presento en el formulario. Aquí tenéis un repertorio completo, ¿vale? De todas las opciones, de todos los elementos que normalmente se ven en un formulario. O sea que si vosotros tenéis que construir un formulario con este tipo de elementos, tenéis aquí una referencia para ver dónde se ponen los names, en qué tipo de elementos HTML, etc. Por ejemplo, otra opción. Fijaros que tenéis aquí un checkbox, ¿vale? Y es un checkbox en el que puede haber varias opciones marcadas. Puedo marcar deportes, puedo marcar música. Aquí ya tengo un pequeño problema. Dice, bueno, ¿y cómo puedo enviar más de un valor? Porque cuando se envíe el array asociativo, en principio va a ir un valor en cada elemento del array. Si aquí tengo varios valores, ¿cómo puedo enviar esto también incorporado a ese array asociativo? Bueno, pues fijaros el name. El name es un poquito especial. Aquí estoy hablando de un nombre, como teníamos antes, pero abro y cierro corchetes. Es decir, esto es como un array. ¿Vale? Esto es como un array. No es tanto como un valor específico de ese array asociativo. De tal manera que cuando se marcan varios checkbox, lo que va a llegar al script servidor va a ser un array de valores. ¿Vale? O sea que en una posición de ese array asociativo al que puedo acceder con el índice intereses, no voy a acceder a un único valor, sino que voy a acceder a su vez a un array. ¿Vale? Un array que va a tener distintos valores, dependiendo de lo que yo haya marcado. Puede ser un array de un elemento, o de 2 elementos, o de 3 elementos. ¿Vale? Pero esto es importante. Cada vez que queráis enviar información que se pueda recoger en formato array y enviar al servidor en formato array, utilizáis el mismo nombre, intereses, 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 y ponéis los corchetes para indicar que esa información se va a recoger en este array que va también introducido en el array asociativo que viaja con todos los datos hacia el servidor. Vale, vamos a ver luego el ejemplo. Aquí en este caso es un checkbox, también tiene su name, ¿vale? En principio, fijaros que también ocurre una cosa, en este checkbox puede ocurrir que no se marque, ¿vale? Si se marca, va a ir incorporado a ese array asociativo que viaja al servidor. Si no se marca, esa entrada ni existe en el array asociativo. O sea, hay cosas que aunque no se rellenen, van a ir introducidas, porque en este caso, aunque yo no rellene el nombre, sí que va a ir una entrada en el array asociativo. ¿Con qué valor? Con la cadena vacía. ¿Sí? Pero sin embargo, en este caso, si yo no marco ninguno, o en este caso, si yo no marco la revista en estos checkbox, ni se va a incorporar ninguna información dentro del array asociativo, porque en principio yo no he añadido ninguna info cuando he rellenado el formulario. ¿Vale? Así que eso también tenerlo en cuenta. Hay veces que aunque yo no rellene nada, sí que viaja, porque viaja con la cadena vacía, y otras veces que si yo no relleno nada, ni en ese array asociativo, ni viaja ninguna entrada asociada a este elemento de intereses o de suscripción. Vale, de momento vamos a ignorar esta parte del archivo. Ya tengo bastante material sin entrar un poco en cómo subimos archivos desde un formulario al servidor. Vale, bueno, pues esto es un poquito lo que tenemos que incorporar a un archivo HTML para que funcione en conjunción o en coordinación con un script PHP. Y esto es lo que podemos ver en este ejercicio, ¿vale? Este ejercicio básicamente ya tiene incorporado, si vais a index form inicial PHP, tiene incorporado toda esa información, la que yo os contaba, con los elementos, atributos de la etiqueta form, más todos los names asociados a los elementos, pero además se ha añadido más PHP. Vale, he añadido este trocito de PHP. De tal manera que este programa o este script tiene como dos resultados, dos salidas. Puede que o bien me muestre el formulario o puede que lo que me muestre es qué datos me han llegado desde el formulario. Entonces tiene como dos
escenarios. Uno, en principio no me llegan datos y lo que el usuario quiere de mí es que yo le muestre el formulario. Y dos, me llegan datos ya desde un cliente que ha rellenado el formulario y lo que quiere el cliente es que los procese. ¿Vale? ¿Veis esos dos escenarios distintos? ¿Vale? Y en principio yo puedo invocar este mismo script en esas dos situaciones. ¿Cómo sé cómo tiene que comportarse el script en cada situación? Bueno, pues en este caso lo más sencillo es mirar esta variable, $post, que es la variable súper global en la que me van a llegar los datos. Lo voy a poner en depuración para que lo veáis. Vale, pues voy a depurar este código. Vale. Según lo depuro, obviamente él separa, ¿vale? Separa. Entonces voy a aprovechar las herramientas de depuración para mostraros las variables superglobales. Vale, como veis aquí, antes de definir nada dentro de mi código PHP, tengo aquí ya una entrada con variables superglobales. Y aquí tengo todas estas variables, que en principio las crea él, el entorno las hace disponible al script de PHP. Una es $server, y aquí acordaros, esta es la que utilizamos para, de alguna manera, tener información de a qué script tenemos que enviar los datos. Y como veis, efectivamente, había un PHP self que estaba por aquí, ¿veis aquí? ¿No? Y me está dando la información de cuál es el script, ¿no?, que construyó o que está enviando ese formulario al cliente. Pues a ese mismo script es al que le voy a remitir todos los datos que se vayan rellenando en el formulario. Vale, entonces tenéis un montón de datos. No voy a entrar en describirlos, eso los miráis, pues qué tipo de mensaje es el que ha llegado, de quién, a partir de qué servidor, en qué puerto, pues un montón de información. En principio está muy bien porque la utilizamos un poquito en el formulario, pero a mí la que me indica, la que me interesa es $post. Vale. Aquí es donde van a llegar todos los datos que me envía alguien una vez apretado o clicado el botón de envío de un formulario, el botón de submit. Vale. De momento, fijaros que la manera en la que se está activando este script no es mediante ese clicado del botón de submit, sino simplemente alguien ha abierto un navegador, ha puesto la URL de la aplicación y ha puesto la aplicación en marcha. ¿Sí? Ha puesto de esta manera. Alguien ha puesto localhost.2.8000, indexforminicial.php y ha solicitado la ejecución de este recurso. Con lo cual, ¿va a viajar en esta petición inicial? ¿Va a viajar algo en $post? No. No, porque no se ha rellenado ningún formulario. Lo estoy poniendo en la URL del navegador. ¿Sí? Con lo cual, $post viene vacío. Como veis aquí, $post es un array vacío. ¿Vale? Empty de un array vacío es true. ¿Vale? De tal manera que si viene $post vacío, en principio no voy a ejecutar esto, sino que voy a saltar directamente a esta parte del script, que es el que monta todo el formulario. Si viniera algo en $post, si $post no fuera vacío, entonces lo único que va a hacer el script es mostrarme todo el contenido de $post y terminar el script. Vale, así que con el mismo script puedo conseguir dos resultados. Uno, ¿y cómo discerno un poco, qué resultado es el que voy a mostrar? Pues básicamente, en este caso, mi manera de distinguir el comportamiento del script es examinando las variables superglobal $post, que va a ser la que va a traer los datos del formulario. Si está vacía, yo lo que tengo que es mostrar el formulario para que se rellene. Si ya viene llena, lo que tengo que hacer es mostrar esos datos en pantalla, en una página, y terminar el script. Vale, primera versión muy básica. Entonces yo voy a dejar correr esto, como veis, por aquí no va a entrar, porque $post viene vacío, con lo cual esta parte no la cumple, y salta directamente a la parte HTML. La ejecuta y me presenta el formulario. Vale, yo pongo el nombre, pongo datos, no voy a complicarme mucho, vale, clave, correo,
Fijaros que no estoy metiendo datos ni que sean adecuados. De momento no tengo ninguna validación añadida al formulario, ¿vale? Y voy a marcar esto y voy a marcar esto, y ya está, y voy a enviar. Vale, volvemos otra vez al depurador. Este envío que yo he pedido ha hecho que se vuelva a ejecutar el script. ¿Por qué? Porque tengo ese parámetro action, ese atributo action en el form que está volviendo a apuntar a este script. Con lo cual, una vez que hago esto, sale una petición de nuevo a ese script. Ahora sí, es una petición post y eso va a rellenar la variable $post que tenga aquí, ya accesible en esta ejecución del script. Entonces, si vuelvo otra vez a mi ventana de depuración, veré que en la variable $post ahora sí que tengo datos. Tengo 12 datos, todos los datos que he metido en las distintas cajas de entrada del formulario. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿es $post vacío? No. O sea que esto ya se cumple. ¿Vale? Con lo cual, el siguiente ejecución que voy a hacer es lo que tengo dentro del if, que es mostrarlo en pantalla, hacer un printr, esto ya lo hemos visto, hemos utilizado printr en varios códigos, y terminar el script. ¿Vale? Y eso me va a generar esta salida. Simplemente el printr con todos los datos. ¿Vale? Este es el array $post. ¿Vale? Esto es lo que os decía. Es un array asociativo en la que voy a tener índices y cada índice, en principio, viene asociado a un valor. Nombre, estos son los names, ¿vale? Estos son los valores que daba name en todos los inputs que he ido añadiendo a mi formulario. Nombre, se ha tecleado esta cadena. En DNI se ha tecleado este número. En clave se ha tecleado esta clave. Fijaros en intereses. Intereses ya no es un valor único, sino que es a su vez un array. ¿Vale? Lo que os decía, poniendo esos corchetes en el name de intereses. Y aquí me ha juntado los dos elementos, los dos checkboxes, los dos valores a los que he hecho clic. Deportes y música. ¿Vale? Importante esto porque va a haber veces que nuestros formularios vamos a querer compactar cierta información en un array y que viaje no como valores sueltos, sino como elementos de un array compacto. ¿Vale? Esto un poco para que lo tengáis en cuenta porque va a haber casuística que vamos a utilizar. Vale, bueno, esta es la primera fase, con lo cual ya sabemos cómo, a partir de un formulario de HTML, podemos incorporar todo lo necesario para que se pueda comunicar con un script PHP. ¿Vale? Y ya hemos creado un script, digamos, multipágina. ¿Vale? Dependiendo de la situación, dependiendo si es la primera vez que se ejecuta y no vienen datos en $post o que ya vienen datos en $post porque el formulario ya está mostrado al cliente y el cliente lo ha rellenado y le ha dado a submit, esas dos peticiones van a llegar a este script y van a hacer que este script se ejecute desde el principio. Y como veis, puede que el resultado sea mostrar el formulario para que se rellene por primera vez o puede que el resultado sea mostrar los datos que justamente me acaban de llegar del formulario. Vale, ¿se entiende más o menos? Vamos a ir un pasito más allá. Imaginaros que ahora, en vez de esto que es un poco feo, mostrar simplemente ahí un printr con el array, yo quiero que en principio la manera que tengo de mostrar los datos que vienen en $post sea un poco más elaborada. Y sea también una página web con una tablita, ¿vale? En la que efectivamente pueda poner de manera tabular todos los datos que me han llegado. Es decir, ¿qué voy a añadir ahora en el siguiente script? Bueno, pues una manera de poder leer cada uno de esos datos desde $post de una manera un poquito más avanzada, ¿vale? No directamente desde la variable superglobal, sino ya utilizando una serie de funciones que están preparadas para ello. Y además, pues en vez de poner un printr, voy a crear dos páginas, una con el formulario y otra simplemente con una tabla donde vaya mostrando cada uno de los datos que han ido llegando desde el formulario. Vale, pues esto lo tenemos en este script, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué he añadido? Bueno, pues como veis ya no voy a buscar si es empty o no es empty $post, ya tengo funciones un poquito más avanzadas. Y estas funciones, ¿vale? Las podéis ver en el manual, ¿vale? El manual, si vamos al manual, así un poquito por encima,
Vale, tenemos aquí un repertorio de distintas funciones. ¿Vale? Vale, tengo filter hash bar, filter input, filter bar. Vale, estas tres son las que principalmente vamos a utilizar. Vale, filter hash bar, en principio, lo que me dice es si en esa variable $post existe algún índice con este nombre que yo le paso como parámetro. Entonces me sirve, es muy útil para saber si desde el cliente me viene un dato asociado a ese índice. Vale, por ejemplo, aquí lo utilizo para saber si en $post me llega alguna entrada que está asociada al botón de envío. Vale, los botones también están asociados a names, ¿vale? Si veis aquí un poquito en el inicial, aparte de los names que tenía cada input, tengo un name también asociado al botón de envío, ¿vale? Que se llama enviar. ¿Vale? De tal manera que también puedo comprobar, oye, ¿viene ese botón activado? Es decir, ¿alguien ha presionado ese botón? ¿La ejecución que tengo en curso ha recibido o es provocada por el hecho de que alguien haya pulsado el botón de envío? Eso me da la información de que esa ejecución del script es adecuada porque alguien ha rellenado el formulario y le ha dado a enviar. ¿Vale? Es un dato que yo necesito para saber cómo se tiene que comportar el script. ¿Sí? Entonces, volvemos al... ¿Vale? Si el $post viene con una entrada con este índice, sé que tengo datos aquí dentro, porque es porque alguien ha rellenado el formulario y le ha dado a enviar. Entonces, voy a ir leyendo cada uno de los datos que puedo extraer de ese array asociativo. Y para leer esos datos utilizo filter input. ¿Vale? De nuevo, si vais al manual, aquí en filter input también podéis leer un poquito cómo funciona. Básicamente le decís de dónde queréis leer, si de $post o de $get, qué tipo de índice es el que queréis utilizar para recibir esa información y también le podéis aplicar unos filtros. Vale, y veremos un poquito qué tipos de filtros, como veis aquí, en principio no se está aplicando un filtro por defecto, pero ya veremos un poquito más adelante que podemos aplicar distintos filtros. ¿Para qué? Bueno, pues para empezar a proteger un poco nuestra aplicación y lo que meta al usuario no sea nada peligroso. El usuario aquí tiene una entrada para que nos hackee la web, ¿vale? Siempre, ¿por qué? Porque va a introducir información y esa información posiblemente lo utilicemos nosotros para componer la página dinámica. Si utiliza alguna manera sibilina y mete alguna información que no es la adecuada, nos puede hackear la página. Entonces, de momento, no vamos a entrar ahí, ¿vale? Simplemente estamos leyendo la información asociada a nombre, asociada a DNI, asociada a clave, correo, etc. ¿Qué variaciones tenemos? Bueno, pues fijaros, en intereses, como llega un array con dos valores, lo que he hecho es aplicar un implode que va a coger esas dos entradas del array y va a componer una cadena con las dos, separadas por una coma. ¿Vale? Para convertir ese array en un valor cadena único, pero en el que vaya incorporando todos los valores que se han cliqueado en intereses. Y en suscripción, en principio, cuando llega el valor, llega true o false. Es un checkbox, llega true o false. Pero yo quiero establecer un poco esta codificación. Si llega true, decir que sí, que se ha suscrito, y si llega false o no llega, acordaros, si no hace clic, no va a llegar este valor dentro del $post. Como no he hecho nada con él, este es uno de los ejemplos en los que si yo no manipulo esa entrada de input, él ni la incluye en ese array asociativo. ¿Vale? Entonces, si viene, estupendo, voy a traducir esa entrada en el formulario como sí, se ha suscrito, y si no viene, porque lo ha dejado sin cliquear, entonces en principio le voy a dar no. Vale, filter input, ¿qué te devuelve? Te devuelve el valor, si pasa el filtro, en principio te devuelve el valor que va a leer el $post. Si no pasa el filtro, te devuelve false. Y si no está, si no se encuentra, te devuelve nulo.
Si no se encuentra, porque no viene esa entrada dentro del array asociativo, devuelve nulo. Vale, esas son las salidas un poco de esta función filter input. Vale, bueno, pues voy a poder rellenar todas estas variables. Voy a rellenar todas estas variables con todos los datos que me llegan, lo vamos a ver en la ejecución. Y a la hora de componer la página, pues ahora ya tengo como 2 páginas distintas que puedo rellenar. Si me han llegado datos, perdón, si no me han llegado datos, porque no se encuentra esta entrada dentro del input del $post, no viene el dato enviar, es porque no están llegando datos del formulario. ¿Qué significa eso? Pues que en principio yo lo que tengo que mostrarles es el formulario. No me ha rellenado el formulario, no estoy en el escenario en el que el cliente ha rellenado y quiere que lo procese, sino que lo que quiere el cliente es que le muestre vacío un formulario para él poder rellenarlo. Vale, si estoy en ese caso, aquí le muestro el formulario. Si no, como veis aquí tengo un else, y empiezo a utilizar estructuras de control para poder dirigir la composición de las distintas páginas que estoy creando, y esto es una parte importante que tenemos que ir dominando, porque dependiendo de lo que ocurre en esta parte inicial, dependiendo de cómo vaya recibiendo los datos, dependiendo quizá de alguna lógica que yo vaya desarrollando, pues tendré que incluir un contenido u otro dentro de la construcción de la página web. Como veis, voy a tener que manejar este tipo de estructuras de control. If, else, ¿sí? A lo mejor incluso aquí estoy incorporando un for each, porque voy a estar trabajando la composición de una tabla y de manera iterativa voy a ir añadiendo filas, ¿vale? Dependiendo de todos los datos que me llegan en $post, ¿vale? Fijaros que esta variable datos es un array que voy construyendo según voy leyendo los datos, ¿vale? Es un array, es este array de aquí. Y también un array asociativo en el que voy metiendo todos los datos que voy leyendo de $post. Vale, pues a partir de ese array, cuando tenga que componer esa tabla con todos los datos, tiraré de ella, la recorreré con un array asociativo e iré colocando el nombre del valor en una celda y el valor que ha introducido el usuario en la otra. Vale, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner aquí un punto de interrupción. Vale, si lo voy a debug, vale, lo reiniciamos y vuelvo a estar aquí al principio. Vale, estoy aquí al principio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me devuelve filter hashbar input post enviar? Pues en principio me va a decir nulo, porque no llega. Input $post está vacío. Lo vuelvo otra vez a invocar desde la URL del navegador, indexmuestra.php. No lo estoy invocando dándole un botón de submit de ningún formulario. Vale, con lo cual, ¿va a entrar por aquí? No va a entrar por aquí. Vale. Va a salir y va a construir el formulario. Con lo cual, esto lo que me va a mostrar en pantalla, la página que va a construir y se va a enviar al cliente es el formulario. Vale, pues venga, voy a teclear aquí cosas, DNI, con clave, el correo, vale, un teléfono, edad, vale, una fecha, ¿sí? Y este, por ejemplo, lo voy a dejar sin marcar. Bueno, voy a dejarlo sin marcar. Vale, y este sí que lo voy a marcar. Para que veáis, esto si no marco tampoco viaja, no va a aparecer el dato de intereses en $post. Vale, le doy a enviar, vuelvo otra vez a estar aquí. Pero ahora voy a volver otra vez a mostrar $post para que veáis que efectivamente ahora sí que hay datos, porque lo estoy invocando a partir de haber rellenado el formulario y darle a enviar. Vale, entonces aquí en variables super globales, aquí en $post, vuelvo a tener todos estos datos. Vale, pues ahora sí que voy a entrar, porque en filter hashbar sí que hay una entrada a enviar, la veis aquí, ¿no? Enviar, sí que hay una entrada. Porque alguien apretó el botón. Y si se aprieta el botón, también va una entrada dentro de este array asociativo, con ese nombre, con el name enviar. Entonces, si yo voy ejecutando, ya entro aquí y voy cargando. ¿Vale? ¿Qué leo aquí? Pues bueno, pues con la clave nombre, ¿qué me devuelve? Pues esta cadenita, que es lo que yo he tecleado en la cajita de nombre. Con lo cual voy rellenando nombre, DNI, clave, correo, tienda, edad,
intereses, ¿vale? ¿Qué tengo en intereses? Pues esto en principio, a ver, datos intereses, ¿eh? Me demuestra la cadena vacía, ¿vale? Porque en principio no ha viajado nada, porque si yo digo filter input, ¿no? ¿Vale? Esto me vuelve nulo, porque no ha viajado este valor intereses. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo este operador para que no falle, para que no me dé error. Utilizo este operador de fusión de nulo. Digo, si es nulo, inicializa ese array a un array vacío. ¿Vale? Pero tengo que tener esta precaución, porque si no, esto como no viaja a intereses, porque no he cliqueado en ninguna opción de intereses, esto en realidad no existe en $post. Lo vamos a volver otra vez a ver en $post. Como veis, aquí en $post no viaja, no hay ninguna entrada para intereses. No hay. Hay una para suscripción porque he hecho clic. Si hubiera ignorado el tick del checkbox de suscripción, tampoco estaría esta entrada. Vale. En estos que son tipo texto, sí que puede, porque aunque no teclee nada aquí, aquí me viaja una cadena vacía. Pero viaja algo, ¿vale? Con este nombre. Vale. Bueno, hecho eso un poquito esa aclaración. Con esto tengo ya todo este array de datos, lo tengo relleno. ¿A dónde voy a viajar? Pues ya no voy a entrar por aquí, es decir, ya no voy a construir un formulario para mostrar en el cliente, sino que voy a entrar por esta otra parte del HTML, por esta parte del Edge. ¿Vale? Aquí un punto de interrupción, continúo. ¿Vale? He hecho todo este for each, no se ha parado justo donde yo quería. Bueno, básicamente ha entrado por aquí, ha hecho este for each, ha construido esta tabla y finalmente con este enlace y ha introducido este enlace en la página, ¿vale? Y esta, digamos, es la parte HTML que finalmente va a viajar de vuelta al cliente. Y si lo vemos cómo se muestra en el cliente, vemos que lo que me muestra es esta tabla. ¿Vale? Ha montado en vez del formulario, ahora ha entrado por esta otra parte de la construcción de la página y ha montado esta tabla. Con ese for each ha ido introduciendo filas por cada uno de los elementos que se ha encontrado pues con el nombre y el valor. Nombre, valor, nombre, valor. ¿Vale? Y me monta esta tabla. Vale, tengo un botón además que me permite volver al formulario. ¿Vale? Si quisiera volver al formulario, pues de nuevo entraría por aquí. Ahora, de nuevo, este botón no lleva ningún dato porque esto no es un formulario, con lo cual $post va vacío. Entraría otra vez a mostrar el formulario. ¿Vale? Podría otra vez rellenar el formulario, volver a enviarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, que no deje de preguntar, ¿vale? Porque estoy viendo bastante deprisa con cosas que luego espero que vosotros ya con más calma veáis el código y le sacáis un poco más de sentido, porque este código va como os digo, a saltitos. Primero vimos el HTML, que incorporamos el HTML, luego vimos cómo esa información viajaba al servidor, ahora vemos cómo desde un mismo script puedo o bien leer los datos o bien mostrar el formulario. Vale, siguiente salto. Vamos a hacer un script que no solamente muestre, sino que además haga un ejercicio. Voy a ejecutar esto antes y os voy a mostrar algo que de una manera muy sencilla se puede hacer para hackearme la página. Imaginaros que yo lo ejecuto tal como está y aquí pongo script en el nombre, ¿vale? Script, window, pongo una alerta. En JavaScript, alert, hola, ¿vale? Hola, toma y cierro el script. Vale, me pone el nombre y pongo esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, como esta información se incorpora a la tabla, tal como está, yo no la estoy tratando para nada, sino tal como la leo del formulario, la incorporo en la página HTML que crea la tabla. Si yo lo envío, como veis, me salta una alerta.
¿Vale? Esto no puede ser. O puedo hacer otra cosa, puedo decir, bueno, pues el nombre pues me lo vas a poner en yo qué sé, en negrita. Como yo cojo y todo esto, tal como está, lo coloco en la tabla, él viene y Jorge me lo coloca en negrita y está haciendo lo que a él le da la gana. ¿Sí? Con lo cual, tengo que ver alguna manera de sanear, sobre todo, estos caracteres que parecen que incorporan etiquetas HTML, todo eso lo tengo que reescribir, ¿vale? Como entidades HTML, acordaros, este carácter pues se ponía less than, ¿no? Less than, o un ampersand, ampersand, LT, punto, dos puntos, no sale el ampersand. El ampersand. ¿Conocéis esas entidades? ¿Vale? Estas que pone, para poner menor, hay una entidad en HTML que yo creo que es algo así. Ahí está. LT, dos puntos, algo así. O punto, ¿vale? Con lo cual, lo que voy a necesitar es traducir todos estos caracteres, que son una especie de caracteres especiales dentro de HTML, traducirlos a esta otra notación. Para que cuando llegue ese ficherito de texto al navegador, no vengan caracteres que puedan ser interpretados como etiquetas HTML, sino que vengan en este formato. Y en este formato, básicamente, simplemente es un menor. No es parte de ninguna etiqueta HTML. Vale, pues para hacer ese saneamiento, vamos a ir un poquito más allá y vamos a utilizar una especie de aplicación de filtros. ¿Vale? Aquí, filter input, nos servía para leer esa información. Fijaros que ahora lo voy a hacer un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ahora por cada entrada que me va a llegar del formulario, voy a tener varios valores asociados. Por un lado, el que leo del formulario, peligroso, que no se ha saneado, y por otro lado, voy a tener el valor que obtengo después de sanear ese valor. Un valor con el que puedo confiar y sé que puedo utilizarlo para componer una página web que no me genere ningún problema una vez que se cargue en el navegador. ¿Vale? Con lo cual, ahora ya no estoy trabajando con un array unidimensional, sino que voy a trabajar con un array bidimensional. ¿Vale? Entonces, datos va a ser un array que va a tener arrays. ¿Vale? Ese segundo nivel de arrays, pues básicamente por cada entrada voy a tener varios valores. Uno, el que viene crudo del formulario, y otro, el que yo proceso un poquito, trabajo un poquito para que esté saneado. ¿Vale? Eso lo tengo en cuenta porque he añadido ahí un pequeño nivel de complejidad que necesito, porque ahora por cada elemento del formulario voy a tener varios valores, no solo. Vale, ¿cómo consigo esos varios valores? Bueno, pues el del form, que es el del formulario crudo, pues como antes. Filter input, leo directamente con el nombre del índice y voy recogiendo ese valor que me llega en $post. Ahora, para establecer este otro valor que pongo san de saneado, voy a utilizar otra función que es filter bar. Fijaros que ahora ya no voy a leer no voy a leer en $post de nuevo, porque ese valor ya lo tengo aquí. Así que a partir de este valor que ya tengo leído en el elemento form, que lo tengo aquí, pues lo trato. ¿Cómo lo trato? Pues aplicándole este filtro. ¿Y este filtro qué hace? Filter Sanitize Special Charge, pues hace esa conversión que yo os digo. Va quitando esos elementos que pueden ser caracteres especiales de HTML y los va sustituyendo por las entidades correspondientes. Vale. De tal manera que si yo ejecuto, una vez aplicado este filtro, ya no se va a interpretar que yo estoy poniendo una etiqueta script, una etiqueta de bold, ¿vale? Sino que él va a ver lo que recibe y va a poner un carácter de menor, una B, un carácter de mayor. Vale. Entonces, por cada uno de ellos hago esto, ¿sí? Y voy filtrando. También puede ocurrir, por ejemplo, aquí en un email, pues él lo que intenta es, de alguna manera, conformar una estructura de email correcta con la información que yo le doy o que él ha leído, pues intenta de alguna manera mejorar ese contenido y conformar un valor que sea adecuado para un valor de email. Vale, estos filtros
Vamos a ver si los encontramos aquí en el manual. Hay un montón, ¿vale? O sea que vamos a ver si encontramos filter default. Como veis, hay un montón de ellos con distinta semántica. Y hay unos que me permiten sanear, por ejemplo, si yo utilizo el filter sanitize number int, si yo le pongo un número y letras, pues me quita las letras directamente. Pues esto tiene que ser un número, te quito las letras. Es un poco intrusivo, ¿vale? Es un poco, llega a modificar datos para que se acoplen y para que sean un poco coherentes con el tipo de información que yo quiero recibir. Vale. Entonces, dice, por ejemplo, el que habíamos utilizado del filter sanitize email, dice, sanea la cadena borrando todos los caracteres menos estos que son los que realmente tienen sentido en un correo electrónico. Vale, o sea que tú pones un punto y coma que no está aquí y te lo quita. Bueno, puede ser, como digo, ¿no? Puede ser interesante que te quite cosas para que te arregle esa cadena y sea conforme al tipo de dato que tú esperas. Pero vuelvo a lo mismo, es un poco intrusivo, está cambiando, digamos, el input. ¿Vale? Con lo cual hay ya ciertas críticas a esta manera de sanear los datos porque estás adulterando de manera automática, estás adulterando lo que el usuario realmente está introduciendo. ¿Vale? Y eso no sé hasta qué punto es una buena idea. El usuario si pone eso, lo normal es que le dejes que lo corrija o que se dé cuenta, ¿no? No directamente corregírselo y dárselo por bueno quitándole cosas. Vale, o sea que, como digo, ahí hay cierto run en el ámbito de los desarrolladores, si esto es una buena práctica o no. Pero ahí está, ¿vale? PHP te lo permite y en principio es una manera un poco de tratar todos los datos de entrada, que es un aspecto muy importante para dar seguridad a tu aplicación. Que no se te cuelen informaciones que no deben de ocurrir, ¿vale? Porque tú estás esperando un tipo de dato, no tiene por qué introducir datos distintos. Vale, bueno, pues estos son los filtros. Entonces, aquí lo estoy haciendo con un montón de filtros distintos. Por ejemplo, en el teléfono, ¿vale? Son todo números. Puedo utilizar esto, pues si hay alguna letra te la va a borrar. ¿Vale? Y lo vamos a ver luego cuando lo pongamos un poco en marcha. Estos no vamos a sanear porque como son básicamente clics, aquí el usuario no mete ninguna información, con lo cual no hace falta sanear. Le da sí, pues te puede meter caracteres, te puede meter datos o un número, una cadena que no sea número. Fijaros que de momento estoy saneando, estoy quitando, no estoy tanto filtrando o averiguando la validez de un valor, que lo veremos después, sino que estoy saneando, estoy quitando cosas que no deberían de estar ahí. ¿Vale? Esos caracteres que confieren caracteres especiales HTML o si yo ya sé que requiero un valor con un formato concreto, pues cosas que no se adhieren demasiado bien a ese tipo de formato de expectativa de datos. ¿Vale? Pero no estoy validando, estoy saneando. ¿Vale? No estoy llegando a la conclusión de que ese dato es válido o no. Esto es importante un poco también distinguirlo. Vale, pues el resto más o menos funciona muy parecido. Luego llego al script, vuelvo otra vez a saber en el script si tengo que mostrar el formulario o tengo que mostrar la tabla con los valores y eso pues vuelvo otra vez a, tener esta condición a ver si viene el dato enviar o no. Si viene el dato enviar, en principio, si no viene el dato enviar, tengo que mostrar el formulario y si viene el dato enviar, es porque me llegan datos y lo que tengo que construir, en este caso, es la tabla. Ahora en la tabla voy a mostrar el campo, el valor que me llega en el formulario y el valor saneado, para ver un poco qué diferencia hay. ¿Vale? Como qué es lo que ha hecho saneándome los valores. Entonces vamos a ejecutarlo. Vale, close online 2. Close online 2. ¿Se va algo por aquí? A ver. Que me va a narrar. Close online 2. ¿Vale? Un error de sintaxis.
Pero ahí tengo los dos. He cerrado aquí. Qué borrado. Vale. Vale. Vamos a salvar. Entonces vamos a ver el resultado de sanear esto. Vale, entonces voy a volver otra vez a ver si esta vez cuela. Voy a volver otra vez a utilizar etiquetas. Si cuela, aquí ya no. Voy a introducir informaciones, ¿vale? Vale, truco el correo. Y aquí voy a poner unos cuantos puntos y coma, punto DF, teléfono, voy a poner números, yo también voy a poner letra, introduce edad, pues aquí también, ¿no? Voy a poner número, ¿vale? Aquí una fecha, ¿vale? Aquí no importa porque no puedo hacer nada raro porque es el sistema ya el que controla los valores que van a viajar al usuario, ¿vale? Entonces le doy a enviar y como veis, básicamente me ha ido quitando cosas. Aquí, como veis ya, aunque he querido engañarle, en el valor saneado, como esto se ha sustituido por las entidades HTML, ya viajan unos caracteres que no son realmente el mayor y el menor, ¿vale? Luego, a efectos de visualizar esa información, el navegador lo va a visualizar así, pero en realidad no viajan las etiquetas, con lo cual aquí el valor crudo del formulario le he engañado, pero el valor saneado no. Aquí me ha quitado puntos y comas. Aquí me ha quitado estos 3 caracteres. ¿Vale? El teléfono, le he dicho que es un teléfono, aquí no caben caracteres alfabéticos. ¿Vale? Pues le he metido caracteres y me lo ha saneado. ¿Vale? Y me ha quitado cosas que no concuerdan. ¿Vale? Es un poquito cuál ha sido la mejora. Vamos al siguiente. En el siguiente, no solamente voy a sanear, sino que voy a validar. ¿Qué significa validar? Pues que yo ya tenga un flag de error si ese dato es correcto o no. ¿Vale? En base a unos criterios de validación. En base a unos criterios de validación. Por ejemplo, aquí ya valido, fijaros que cambia, ¿no? Aquí el filter es sanitize, aquí el filter es validate. Utilizo la misma función, filter bar, pero en este caso mis filtros ya son de validación. Y aquí estoy introduciendo un filtro de validación adecuado a una expresión regular. Es decir, el nombre, para que sea válido, tiene que tener entre 3 y 25 caracteres. Caracteres sacados de esta posibilidad, de la A a la Z minúsculas, espacio en blanco, de la A a la Z mayúsculas, las vocales acentuadas, etc. Vale. Con lo cual, ya estoy metiendo reglas que indican criterios que validan que esos valores dentro del formulario que se han introducido son válidos o no. ¿Vale? Y si no lo son, bueno, pues tener un flag ya que me diga que efectivamente esos valores no son válidos. Vale, y eso lo hago pues para todos. Aquí en el DNI, pues aquí tiene que ser un DNI correcto. Acordaros un poco lo que hablábamos, ¿no? De las expresiones aquí, ¿eh? Puedes montar una expresión más o menos compleja que permita averiguar en un valor booleano si ese valor de DNI es correcto o no. Clave, el email. Vale. Este filter bar, si no cumple el filtro, recordar, devuelve falso. Si no cumple el filtro, devuelve falso. Por eso yo igualo el resultado de la aplicación de filter bar al valor booleano falso. ¿Vale? Si es falso, tiene que introducir aquí en correo de error el valor true para saber que ha habido un error dentro del valor del correo electrónico. La fecha, en este caso, es requerida, con lo cual si es empty es un error. Vale, voy metiendo todos los errores. Fijaros la edad, tiene que ser un entero entre 18 y 120. Eso también lo puedo incorporar dentro del filter bar. Tengo un montón de filtros de validación distintos. ¿Vale? Eso también, mirarlo en el manual, porque utilizamos mucho el de la expresión regular, pero también está el del entero. Puedo validar un email, directamente me valida que tengo un formato correcto de email. ¿Vale? Estos en principio los dejo como están porque no voy a detectar errores porque no hay posibilidad de cometer ningún error. Vale, y aquí lo mismo, la estructura un poco de la página es la misma. Si me piden mostrar el formulario, muestro el formulario. Si me llegan datos, hago la composición de esta tabla. Y en esta tabla voy a meter 4 datos. El campo,
el valor del formulario crudo, el valor saneado y un flag que indica si ese valor es válido o inválido. ¿Vale? Un flag que indica si ese valor es válido o inválido. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale, aquí, por ejemplo, pues voy a meter algo inválido. Voy a meter solamente un carácter. En el DNI también voy a meter un valor inválido. En la clave voy a meter, bueno, correo, pues aquí voy a meter uno válido. El teléfono, pues también. Edad, voy a meter uno inválido, 234. Vale, la fecha voy a meter un valor. Y esto, bien. Voy a cambiar un poquito, Barcelona, español, los deportes, y voy a decir que sí. Vale, si lo envío, fijaros que ahora ya me añade esta otra columna que me dice si es inválido o no. Vale, este es inválido porque tenía que tener un mínimo de 3, máximo de 25. Este también es inválido porque no es un DNI correcto. Este está bien, este está bien, este está bien. Este es inválido, también porque el teléfono no tiene este formato. Este está bien, este no, porque la edad tiene que ir entre no sé qué valores, ¿no? Había un mínimo y un máximo y este se pasa. Vale, este está bien, este está bien, este está bien. Vale, con lo cual, como veis, yo ya tengo control de qué valor es válido o inválido, utilizando estas funciones, ¿vale? Estas funciones de filter input. Perdón, de filter bar, ¿vale? Todos estos filtros de validación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosilla? Fijaros que he ido añadiendo, primero solo lo muestro, luego lo muestro y lo saneo, luego lo muestro, lo saneo y lo valido. ¿Vale? Y ahora vamos a ir un pasito más, un pasito más. Y este es un poquito complicado, ¿vale? Porque no solamente lo voy a mostrar, sanear y validar, sino que lo que quiero ahora es conseguir un efecto en el formulario que sea avisar al usuario dónde se equivoca. ¿Vale? No coger y pase lo que pase, mostrarle una tabla con los valores, indicarle si lo he validado, si no, qué valor ha introducido, sino ahora le voy a requerir que todos los valores sean correctos para poder enseñarle los valores que ha introducido. ¿Vale? Y si no son correctos, voy a seguir mostrándole el formulario, indicándole en qué posiciones ha cometido errores, hasta que los tenga todos correctos. ¿Vale? Entonces, por un lado defino estos valores que van a ser los errores que yo le voy a mostrar en el formulario. ¿Vale? Estas cadenas son lo que yo le voy a juntar en el formulario, pegadito a la caja de texto, le voy a indicar dónde tiene los errores. ¿Vale? En cuanto al código, pues bueno, va a ser parecido. Yo voy a seguir trabajando rellenando esta estructura del array bidimensional con los datos, incluyendo el dato crudo, el dato saneado y el flag de si ha habido un error o no. ¿Vale? Todo esto no cambia. ¿Dónde viene quizá los cambios? Bueno, pues primero voy a averiguar si se ha ocurrido algún error, cualquiera que sea, algún error dentro de todos los datos que se han incorporado en el formulario. Porque si hay un error, aunque solo sea uno, la página que le voy a mostrar es de nuevo el formulario con la anotación de dónde he cometido ese error. ¿Vale? Solamente voy a construir la página de la tabla si detecto que no hay errores. Esa manera de hacer el recopilatorio, de si ha ocurrido algún error o no, pues la manera más sencilla puede ser esta. ¿Vale? Un for each, voy a ir recorriendo el array datos y voy viendo si alguno de esos arrays contenidos en datos tiene una entrada de índice error que sea true. Vale. Si es así, lo que hago es, le pongo el flag, este básicamente es un flag que indica que ha encontrado al menos un error en los datos. Lo pongo al true y salgo del for each. Vale, esta sería una manera estructurada, con estructuras de control, en este caso con un bucle. Aquí os muestro otra
para que veáis un poco la potencia que tiene las funciones de array. ¿Vale? Con estas dos funciones, dame la columna error de este array bidimensional datos y súmame todos los valores que salgan de esta columna. Pensar que de esta columna van a salir trues y falses. Si hay un true, ya tengo que establecer form error a true. Con lo cual, los trues, con el array sum, como espera enteros, va a hacer la traducción de trues a valores enteros. Acordaros, la traducción de true o la conversión de true, valor lógico, en valor entero, es 1. Convierte el valor true al valor 1. De tal manera que el array sum básicamente suma, hace un acumulativo de todos los trues que se encuentran en esta columna de error. Si la suma es mayor que 0, es porque se ha encontrado al menos 1. Un true. ¿Vale? Hecho la suma, ha dado 1, 2, 5, el número de valores que le haya considerado a la hora de validarlos que son erróneos. Vale, pues con esto, un poco para indicaros un poco la potencia, ¿vale? Si dominas estas funciones, pues te ahorras, fíjate, ¿no? Todo este tipo de lógica. Lo tengo comentado. Y entiendo que de momento esto sí que es mucho más asequible, es lo que vosotros de alguna manera podéis llegar a pensar en cómo llegar a la conclusión de si se ha cometido algún error en la introducción de datos o no. Más cosas que vais a añadir. Claro, yo quiero que se comporte de esta manera. Imaginaros, voy a ejecutarlo para que veáis. Vale, aquí voy a meter algún valor que es válido, aquí pues alguno que no es válido, introduzco la clave, introduzco el correo, válido, introduzco un teléfono, la edad, vale, que sea válida, una fecha, vale, hasta aquí. Vale, y le doy a enviar. Como veis me marca, ¿no? Me marca dónde están los errores, pero no me borra los datos que ya tengo introducidos. Esto es importante. Claro, si yo me pongo a introducir datos, le doy a enviar y me vuelve a cargar el formulario vacío, pues el usuario se va a cansar un poquito. Decir, joder, pues he metido un montón de datos. Que tengo que volver otra vez a teclearlos, ¿no? O sea, este efecto, cuando estáis trabajando con formularios, pues que puede haber errores y tenéis que volver a repetir el formulario o volver a mostrarle el formulario al usuario, tenéis que incorporar esta funcionalidad para que se mantengan los datos que se han tecleado. ¿Vale? Y aquí vais mostrando, vais viendo los... Aquí, por ejemplo, este es obligatorio, ¿vale? Pues tengo que darle a alguno de ellos, ¿vale? Se va quitando, pero el resto se mantiene, ¿vale? Una clave inválida, pues a lo mejor no lo sé si es que no he metido suficientes, sigue siendo inválida, habría que ver las reglas, ¿vale? Vale, que ha conseguido más o menos mantener, digamos, el rango de caracteres adecuados para la clave. El teléfono, pues no sé si necesito algo más, ¿vale? Y eso me quedaría el DNI. Vale, el DNI, vamos a ver si me encuentro un DNI válido. Un ejemplo, generar DNI, vale, DNI, si puedo generar un DNI, vale, pues, vale, el número de NIF, este parece que es válido. Vamos a meter este. Clic para copiar. Si lo he copiado, no. Vamos a... Si consigo meter ese DNI. Vale, vale, aquí lo tengo. Vale, y una vez que tengo todo ya correcto, una vez que lo tengo todo ya correcto, pues debería de venir. A ver. A DNI inválido, todavía me da DNI inválido. ¿No? Esto no le gusta. Bueno, no sé, no ha validado bien el DNI. Vamos a meter... otro... tiene un problema con la validación. Vamos a quitarle la validación, ¿vale? Para que veáis el dato. Vamos a quitarle la validación del DNI para que veáis finalmente, se echar visto. Vale, la clave, el DNI. Vale, pues esto en principio, voy a comentar. Vale.
comentarlo aquí, voy a comentarlo aquí, ahora aquí. Vale, para que no valide y podamos continuar con el tema. Salvamos, volvemos a ejecutar. Vale, aquí el nombre, aquí el DNI, vale, aquí la clave. Ahora nos dirá si lo he tecleado, ¿ves? De acuerdo a los criterios de validación o no. Vale. Edad, vale, fecha, tengo que teclear y no estas. A ver qué me dice. Vale, en principio, obviamente no tengo todavía la foto del usuario, pero básicamente ya me muestra, me da paso, digamos, a la ventana con todos los datos. Y aquí tengo el campo, el valor del formulario, el valor saneado, el valor saneado de salida, etc. Vale, contaros qué he hecho, un poco para recapitular. Defino los valores de error. Defino los valores o las cadenas de error que me van a permitir establecer esas informaciones. Dentro del formulario, pues voy a poder incorporar estas cadenas pegaditas a la caja que corresponda para indicar que ese valor no es válido. Esto se mantiene porque es toda la operativa de leer el dato crudo, sanearlo, ver si es válido o no, ¿vale? De aquí, de estos valores de ER, es de donde voy a sacar la decisión de si vuelvo a mostrar el formulario con anotaciones o le puedo dar paso ya a la otra ventana para procesar, que en mi caso el proceso de todos esos datos es tan sencillo como montar una tabla y mostrársela al usuario. Vale, dentro del HTML he hecho más cambios. Y aquí os decía, cambio importante es que voy a retener los valores. Voy a retener los valores. Vale, entonces, ¿cómo hago eso? Fijaros que al lado de cada input hay ahora un atributo value. El atributo value es una manera de inicializar el valor de esta caja. No dejarla vacía, ¿vale? Para que el usuario teclee, sino introducir yo directamente desde el HTML un valor. ¿Qué valor es el que voy a meter? Bueno, pues si en principio no hay error, pues si en principio me llega un valor establecido para esta caja, pues meto lo que haya leído, ¿no? Lo que ha llegado al script y que he leído aquí arriba, porque aquí arriba cuando he rellenado todos estos valores es porque me han llegado valores del formulario. Pues esos mismos valores los utilizo para ir inicializando de nuevo cada una de las cajas de texto, que no aparezcan vacías, sino que contengan los datos que me acaban de llegar, para que haga ese efecto de que el usuario no pierde datos, no tiene que reteclear ninguna de las informaciones. Eso sí, fijaros que pongo aquí de nuevo el operador fusión de null. ¿Por qué? Porque la primera vez que se ejecuta y que se tiene que mostrar el formulario vacío, también va a entrar por aquí. Y en ese escenario no hay ninguna información en datos, que no están llegando datos del formulario. Es la primera vez que se ejecuta, la ejecuto directamente desde la URL. Entonces, si esto es nulo, ¿vale? Para que no me casque, para que no me dé warnings, lo que hago es decir, si esto es nulo, en principio muestra la cadena vacía. Entonces te aparece un value vacío. Y aparece, da la sensación de que el formulario está vacío y que puedes teclear. Si vienen datos, entonces muestra lo que yo ya he recogido, porque acabo de leer los datos que acaban de llegar y he rellenado ya toda esta estructura de datos y aquí hay un valor. De tal manera que esa cajita se autorrellena, se inicializa con el valor que acaba de llegar desde el formulario, no se pierde. Vale, lo mismo, siguiente anotación. Fijaros en este span. Este span también lo he añadido adicional. Vale, no estaba en la versión anterior del formulario. ¿Qué añade este span? Pues la posibilidad de poner esa leyenda, esa cadena al lado de la cajita de input si es que se ha detectado un error. Entonces, por un lado, tengo una serie de clases, tengo la clase error y tengo la clase error visible.
La clase de error, en principio, sirve para formatear este contenido en rojo para que se vea como un error. Y error visible es una clase que se pone o no y que va a permitir ocultar o visualizar esa cadena dentro del formulario. ¿Vale? Error visible básicamente es un display none o un display block. ¿De qué depende de que yo incorpore esta clase al elemento este span? Pues depende de si hay error o no. ¿Vale? Si he detectado que hay un error y efectivamente ese flag lo he guardado aquí en datos de nombre er, eso significa que tengo que añadir la clase. Si no, o si no hay ningún dato en er porque no haya necesitado trabajar, yo qué sé, pues no lo haya hecho bien o de alguna manera me protejo un poquito, si no hay ningún valor, en principio utilizaría el valor de falso y eso haría que este operador ternario en principio me retorne la cadena vacía. Es decir, no incorpore la clase error visible. Repito, si hay error, se va a incorporar esta clase, con lo cual este spam va a tener la clase error y la clase error visible. Y eso lo que va a hacer es que se muestre la cadena asociada a esta constante, nombre inválido. ¿Vale? Que es esta de aquí, nombre inválido. Es decir, se va a mostrar esta cadena pegadita a la cajita de input. Vale, y este formato básicamente se lo aplico a todos los elementos input. Aquí en el DNI, pues 3/4 de lo mismo. Vale, en principio miro o incorporo este atributo value para que no se pierda el dato que se ha tecleado en el DNI. Me da lo mismo que sea correcto que no. ¿Vale? Si no es correcto, se lo sigo mostrando al usuario para que lo corrija. Eso sí, si no es correcto, le tengo que poner la leyenda al lado para que sepa que ese dato justo tiene que ser reeditado, tiene que cambiarse para que incorpore bien los criterios. Aquí podíais ser un poquito más correctos y a lo mejor aquí le tenéis que dar alguna pista de cuál es el criterio que se está utilizando para indicar que el valor es válido. Vale, pues a lo mejor aquí tenéis que ser un poquito más elaborados, si es el nombre inválido, debes de teclear un valor entre 3 y X caracteres, ¿no? Justo para que él sepa un poco por qué razón no está tecleando un valor que se considera correcto cuando se evalúan los datos del formulario. Vale, pero bueno, por no complicarlo demasiado ni que aparezca demasiada información en el formulario, se transmite que es inválido simplemente. Vale, pero esta manera de funcionar se repite en casi todos. Hay algunos que son un poquito más complejos. Para mantener esa información, el teléfono es igual, la edad es igual, pero fijaros, fecha es igual, pero fijaros en la tienda, por ejemplo. Yo cuando interacciono y marco Barcelona, si yo lo doy a enviar, ¿vale? Quiero que de nuevo Barcelona aparezca aquí, que no me vuelva otra vez a Madrid. Para conseguir eso ya es un poquito más complicado, ¿vale? Porque tengo que establecer este flag o este atributo dentro de Option que se llama Selected. ¿Vale? Selected, si yo lo incorporo, él cuando muestra en HTML este select, me mantiene seleccionada la opción que tenga este atributo dentro. Entonces tengo que saber cuál de los tres tengo que incluir este atributo selected. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues tengo que ir otra vez a los datos que me han llegado, pero tengo que comparar si el dato que me ha llegado es igual a Madrid, entonces pongo selected en la opción de Madrid. Aquí están las opciones. Estas son las opciones que tengo. Si lo que me ha llegado del formulario es igual a Barcelona, a la cadena Barcelona, entonces tengo que poner selected a la opción de Barcelona. ¿Se entiende un poquito? ¿Cómo voy averiguando a qué opción es a la que pongo este atributo de select? De tal manera que cuando se cargue esta página, solamente va a aparecer preseleccionado ese elemento de las opciones que yo tenga en el select, ese elemento que tenga este flag select. ¿Vale? Si lo veis en el HTML, si vengo aquí a inspeccionar, en los elementos, ¿vale? Este es el que tiene el select. Como veis, Barcelona es el que tiene este atributo de select.
¿vale? En el HTML. Y eso lo he conseguido con este trocito de código. ¿Vale? Y básicamente es haber evaluado esta condición. ¿Vale? Esta es la condición. Es datos de tienda form igual a Madrid. Fijaros que siempre, cuidado con, es importante cubrirse las espaldas, porque a lo mejor aquí no vienen datos. Sobre todo en la primera ejecución del script, aquí nunca van a venir datos. Como digo, esa ejecución no es fruto de que alguien ha rellenado el formulario y ha dado el botón de envío, sino que es fruto de alguien que ha rellenado la URL en el navegador. No vienen datos. Entonces, yo siempre que utilizo algún acceso, alguna variable dentro de la composición HTML, tengo que tener en cuenta esa casuística, de que puede ser que aquí no haya datos. Y si aquí no hay datos, si esta variable no existe, esto me va a dar un warning. ¿Vale? Y no es lo adecuado, que aparezcan warnings en la página. Con lo cual, siempre funciona nulo. Si no vienen datos, pues ¿es la cadena vacía igual a Madrid? No, pues nada, pongo la cadena vacía. Si vienen datos, lo voy a igualar con Madrid. ¿Es igual a Madrid? Entonces escribo select. Vale, si lo que ha seleccionado es Barcelona, pues sería true en esta otra condición y selected aparecería en Barcelona. Vale, más opciones. En el caso de comprobar esta otra opción, ¿no? De si he marcado inglés o español. Fijaros, marco inglés, le voy a enviar, pero me sigue marcando inglés. Esto me sigue dando errores aquí y allá, pero esto no ha variado, me sigue manteniendo mi opción. De nuevo, ¿cómo se gestiona eso en HTML? Con esta otra opción check. Check es la que me va a servir para que cuando se cargue este otro input de tipo radio, aparezca marcada de inicio esta opción o esta opción. Vale, no sé si esto lo llegasteis a ver cuando visteis HTML, la manera un poco de predefinir este tipo un poco de visualización de los elementos con estos atributos. Vale, pero aquí, de nuevo, miro a ver lo que viene en el formulario. ¿Que viene español? Pues entonces la que tiene que estar chequeada es esta. ¿Que viene inglés? Pues tengo que mantener esa opción chequeando esta y que aparezca el inglés chequeado de inicio. Vale, intereses. De nuevo, también, ¿no? Aquí también tengo, si yo he marcado estos intereses, deportes y música y lectura, ¿vale? Si yo le doy... Ay, aquí me lo ha borrado. Este no me lo ha cogido. Tengo que revisarlo. ¿Vale? En teoría tendría que mantenerlo. Vamos a CTR contains checked. Bueno, deportes, value deportes check. Vale, por alguna razón, a ver, aparece check. Vamos a mirarlo en el depurador. Vale, vamos a ver aquí. Enviar, nada. Vamos a ver. Claro, ahí no, vamos a inspeccionarlo. Vale, a ver, aquí aparece algún check. A lo mejor. Value deportes, no aparece ningún check. Vamos a intentar. Bueno, más o menos, esta es la historia. Vamos a intentar depurarlo. Vamos a poner un punto de interrupción, ¿vale? Eso para que veáis un poquito también, ¿no? Cómo puede ser un poco la línea de depurar esto. Vamos a depurar, no, aquí no. Quiero depurarlo. Vamos a depurarlo en el fichero mismo, ¿vale? Porque si lo hacéis aquí, él va a lanzar este index, pero yo quiero depurar este de aquí, que es con el que estoy trabajando. Vale, entonces lo hago directamente, tecleo o selecciono el script y lo hago desde aquí, dibujo. Vale, entonces, vale, en principio me separa aquí, pero esta primera ejecución no estoy muy interesado en ella porque quiero que me muestre el formulario vacío. Pero una vez que estoy aquí, voy a teclear las tres. Vale, le doy a enviar. Vale, y ahora sí es donde quiero ver qué es lo que está ocurriendo. Los datos interés. Datos interés. Vengo a mirar qué valores tienen. Pues, ¿qué hay en datos interés de SAN? Null. Pues aquí está el problema. Porque aquí debería de estar, en principio,
la cadena separada por comas de todo lo que ha venido. Ah, vale, pues ya sé. A lo mejor es que eso va a form. Vale, yo creo que ya sé. Va a form. No va a sun, no lo tengo que meter en sun, sino en form. Entonces aquí, esto no es sun, sino que es form, que es donde está el dato. Cambio, voy a comprobarlo. Todavía tengo simulado el depurador aquí parado. Entonces, si miro qué valor hay en datos de intereses, vemos cómo es la clave form, donde está la cadena con todos los intereses, ¿vale? Que ha tecleado el usuario, con lo cual son los que tengo que mantener tecleados. Vale, pues voy a cerrar ya el depurador. Voy a ver si funciona. Vale, pues lo ejecuto. Vale, voy a teclear unos cuantos, deportes y música, a ver si me mantiene. Vale, lo voy a enviar y ahora sí que me mantiene la entrada que se introdujo en el formulario. Vale, son un poquito también, pues mira, aprovecho, cada vez que tengo que depurar algo, aprovecho para enseñaros un poco cuál puede ser la técnica. El error estaba por esa zona, voy a esa zona de mi script, empiezo a ver el valor de las variables. Yo espero que aquí esté la cadena con todos los intereses. Si no está, sé que el problema pudo haber sido en dónde coloqué yo esa información, ¿vale? Entonces, tendré que desplazarme a otra parte del script, pero bueno, tenéis que tener un poco esa capacidad un poco de ir hilando un poquito esa técnica de depuración. Vale. Y en la suscripción de la revista lo mismo, si el resultado es sí, y yo creo que va a ser form también, ¿vale? Si el resultado es sí, entonces aparece de inicio seleccionada con el check. Si es no, o viene vacío o no hay ningún valor, entonces no lo vamos a chequear, digamos, inicialmente y va a aparecer sin el check, va a aparecer la cajita vacía, ¿vale? Si yo lo salvo y lo vuelvo a ejecutar, run, ¿vale? Si yo le doy aquí y lo envío, ¿vale? Efectivamente me mantiene el check. Vale, pues mucha información, ¿verdad? Vamos a dejar la parte del envío del archivo. Si lo queréis trabajar, voy a enseñaros simplemente cómo lo ejecuto, ¿vale? Si queréis entrar un poquito, bueno, como tengo el problema del DNI, yo creo que lo voy a dejar. La parte de seleccionar el archivo y subirlo al servidor. La vamos a ver en la próxima tutoría, muy rápido, ¿vale? Porque también es parte del temario, cómo puedo incorporar este tipo de elementos y subir archivos hacia el servidor, ¿vale? Si queréis ya echarle un vistacillo, pues directamente lo podéis hacer en el repositorio que tenéis disponible para este ejercicio. Vale, o sea que yo creo que no voy a meteros más contenido ya en esta tutoría. Venga, tiempo de preguntas. Seguro que tenéis cosillas. Por ahora nada. Nada, no lo puedo creer. Eso no sé, no sé si algo tiene que haber. He ido rápido, no sé si ¿me habéis seguido? Más o menos. Sí, ¿Sí? Sí, Bueno, pues estupendo, me alegro un montón. Porque yo tendré muchas dudas cuando me ponga a hacerlo, pero ahora mismo contado vale, no. sí, vale. efectivamente. Sí, seguro, pero bueno, al menos que lo contado no haya sido demasiado confuso, ni que os haya liado, ni que os hayáis perdido. No, que va. Vale, pues eso para mí es importante, porque hay mucha información, la grabación la podéis volver a ver, si es que hay trocito y pues comentó esto en un momento dado, a ver si lo vuelvo a escuchar. Eso lo tenéis ahí, y ahora efectivamente, ¿no? Yo os recomiendo que lo tecleéis vosotros, ¿vale? Cada una de las versiones vayáis poco a poco con un objetivo muy claro. Bueno, yo solamente quiero poder hacer el formulario, introducir estos atributos y que lleguen al servidor. Poder pararlo con el depurador y ver que efectivamente en la variable $post me llegan todos los datos que he tecleado. Eso puede ser ya en sí un pasito interesante para vosotros, construir ese formulario y hacer llegar esos datos al script. Vale, pues ahora voy a leerlos con filter input y voy a construir
esa tablita, ¿no? Como doble página, dependiendo del caso, pues enseño el formulario o muestro la tabla con los datos del formulario. Y ir paso a paso, incorporando más código, más funcionalidad, hasta que lleguéis a la final. Pero yo os recomiendo, como tenéis la solución, no pasa nada. Que os perdéis un poquito, que no sale, volvéis a mirar el código que ya está hecho. Pero intentad teclearlo vosotros, porque esta parte del formulario es importante encima. Dedicáis un ratito y ya empezáis a entender bien la operativa. Si lo tecleáis vosotros, ya lo hacéis vuestro y no se os va a olvidar. Vale, pues si no tenéis nada, pues lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vale. Hasta La luego. semana que viene. Venga, mucho ánimo. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Venga, Hasta luego, Iván. vosotros, hasta luego.